tema de tránsito, pero vamos a darle ahora un marco diferente. Nos está acompañando la directora ejecutiva de la Fundación Gonzalo Rodríguez, María José Pesano. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, María José. Por favor, gracias a ustedes. Vamos a intentar profundizar en este tema, derrumbar algunos mitos que también circulan siempre por allí. Y antes, justo había empezado una conversación en plena tanda y me gustaría retomarla, porque era una pregunta muy sensata y todos dijimos, sí, es verdad, ¿cómo está parado el Uruguay en términos de siniestralidad con respecto a la región y a Europa? Bueno, Uruguay tiene en realidad una tasa cada 100.000 habitantes de 11,1 según los fallecidos al 2020. Eso quiere decir que en realidad en el marco del contexto latinoamericano nos ubicamos relativamente bien. Tenemos países que tienen tasas de 22,2 y más en realidad, y si vamos a Centroamérica, tasas superiores. A nivel europeo, obviamente, las cifras son otras, las tasas son otras, y se parecen más de repente a las tasas que tenemos en el departamento de Montevideo, que rondan en una tasa del 6%, 6,1% cada 100.000 habitantes. La realidad es que tenemos muchos desafíos como país para crecer en ese tema, porque tenemos departamentos del interior, así como tenemos Montevideo de un lado, tenemos otros departamentos del interior que tienen tasas superiores a 35. ¿Departamentos o el problema son las rutas nacionales? No, la siniestralidad vial en realidad está vinculada a un tema tanto de tránsito departamental o de orden departamental como casi en igual proporción, si hablamos de siniestros y si hablamos de fallecidos, que las rutas nacionales. O sea que si vemos las jurisdicciones, veríamos las 19 jurisdicciones departamentales y una jurisdicción de rutas nacionales que sería como la número 20. Pero en términos de tasa, de porcentajes, están una en 52% y otra en 48%. No hay grandes diferencias en eso. Sí, tal vez diferencias en lo que refiere a los tipos de fallecidos por vehículos. Las motos o los motociclistas son hoy los grandes... Las grandes víctimas, sí. Exacto, víctimas por siniestros de tránsito en nuestro país. Superaron en 2020 el 50,9%, es el porcentaje exacto, y en estos números que ahora UNACEV presentó de este semestre también está el más de 50%. Tanto como conductores como ocupantes de motocicletas. Bien, desde el criterio de la Fundación, ¿cuál es el abordaje? Porque vieron que siempre surgen, bueno, ni que hablar, y hay consenso en lo que... Educación, sí, fantástico. Pero la educación a veces es una palabra que uno lo lleva y lo remite a largo plazo, sin duda lo más efectivo a largo plazo, pero en el mientras tanto piden campañas de concientización, más cámaras. Bueno, ahora escuchábamos justamente en el bloque anterior a familiares de víctimas de accidentes de tránsito planteando la creación de una nueva fiscalía. Escuchábamos en el bloque anterior también por aquí la falta de fiscalización como un problema que hasta que no se solucione no pareciera prometer mucho cambio. ¿Cuál es la mirada que tiene la Fundación? Bueno, la Fundación lo que promueve en realidad a nivel del país es un trabajo articulado entre todas las áreas. La realidad es que la seguridad vial debe de manejarse como un tema de salud pública, fundamentalmente, pero desde la perspectiva de los sistemas seguros. A nivel internacional se hace especial referencia a esa visión cero en trabajar para el tener cero víctimas por siniestros de tránsito, desde una perspectiva que nos permita articular entendiendo que el ser humano va a estar en el centro del sistema y que por alguna razón en algún momento se va a equivocar, y que cuando se equivoque el sistema tiene que contenerlo. Y cuando hablamos del sistema, hablamos de tener vías, rutas seguras y caminos seguros para que contenga ese error humano, vehículos más seguros. Hablamos de una atención post-siniestro que sea efectiva, que salve vidas. Hablamos de, obviamente, esta instancia que ustedes hablaban ahora, propuesta por la red de víctimas. Sí. Sin lugar a dudas que las fiscalías específicas ayudarían mucho a trabajar este tema. Pero también hablamos de reducción de velocidad, hablamos de fiscalización efectiva. Porque algunas cosas apuntan a lo que es el post-siniestro. Exacto. Y sin duda son necesarias, pero ¿qué hay de la prevención? Tenemos que trabajar mucho en prevención, y cuando hablamos de educación es un punto más dentro de los sistemas seguros, así como lo es tener una legislación
adecuada al país, que esté reglamentada debidamente para poder ser fiscalizada ¿La tenemos efectivamente. el criterio de la Fundación Uruguay la tiene? Sí, Uruguay tiene muy buena legislación. Somos ejemplos para muchos países de Latinoamérica. La Fundación trabaja en muchos países a nivel latinoamericano y hemos, por ejemplo, todo el cambio del traslado del niño dentro del vehículo. Sí, sí. Uruguay tiene, a través de esa ley de Usasilla, un ejemplo que hoy lo están tomando en República Dominicana, fue ejemplo para Argentina, ejemplo para Chile, está siendo ejemplo actualmente en la discusión del tema en Colombia. Hay muy buenas leyes. ¿El problema es la fiscalización? El tema a veces es mayor fiscalización. Y ese tiene que ser un compromiso de todos los actores, porque en realidad no es un compromiso de policía caminera solamente, es un compromiso de los gobiernos departamentales que tienen que articular y aunar esfuerzos y aunar criterios para poder generar una fiscalización en todo el territorio que sea efectiva y que llegue al ciudadano y que lamentablemente, aunque no nos guste decirlo, muchas veces somos rehén de esa fiscalización para cumplir la norma. A ver, esa parte no la entendí. Y sí, porque la fiscalización de alguna forma te lleva a que tú sabes que si, ejemplo, te ponen una multa en determinado momento, tal vez te pueden poner una segunda multa, pero ya una tercera tú vas a tratar de evitarla. Entonces terminas generando cambios de conducta. Sí, sí. Que La pena económica, como siempre, ¿no? Es que es triste como sociedad, pero muchas veces sabemos que da resultado. Y que eso no, o sea, puesto por sí solo, y si no es efectivo tampoco da resultado. Claro. O sea, si nosotros tenemos una fiscalización electrónica, que recién hablábamos de la fiscalización electrónica, y esa fiscalización electrónica no llega a la multa en el tiempo que tiene que llegar, no es notificado digamos, el propietario de la multa que la tiene que pagar, se entera cuando va a pagar la patente, ya no genera el efecto que debería de generar en el momento. En realidad, a nivel internacional dicen que es tan importante la cantidad de multas que una ciudad emite o demás, como la cantidad del porcentaje de pago de esas multas. Ese es el mayor indicador de que se está haciendo bien a nivel de un gobierno departamental o de un gobierno nacional respecto a lo que es la fiscalización. Porque en la medida de que la población acata la fiscalización, entiende la medida y hay posibilidades de avanzar en otros aspectos que trasciendan a la propia fiscalización, ¿no? Bien, consultas por aquí, Alfredo. Me quedó la duda, ¿hay departamentos que tienen tanto más accidentes de tránsito que Montevideo? Sí. Pero tiene mucho menor parque automotor. Sí, pero es por tasa, no es por número de siniestros, es por tasa cada 100.000 habitantes. Sí, Montevideo es el que tiene menos, tiene una tasa de 6,1. Y hay departamentos que superan el 30. ¿Y cuáles son? Bueno, no recuerdo exacto ahora el nombre, pero sé que 33, por ejemplo, tiene una tasa mayor a 30. También, ojo, que un siniestro capaz que en 33, a una velocidad determinada, no tiene las mismas consecuencias que puede llegar a tener un accidente en ruta o en Montevideo, en la Rambla, yo qué sé. Totalmente, hay distintas condicionantes. Lo que sí es claro es que las tasas justamente se hacen para unificar criterios. Claro. O sea, esto no es aleatorio de cómo venía o de cómo iba, ¿no? Eso es una cosa que es importante. La libreta por puntos, ¿no sería una solución interesante? Como se bueno, es un tema que el Congreso de Intendentes está estudiando actualmente, ¿no? En España, por ejemplo, fue una solución que fue muy efectiva para la reducción de siniestros, en realidad, y es parte del éxito que España tuvo en el tratamiento del tema, junto con un montón de cosas. Claro. Digo, como siempre, veamos la siniestralidad vial como un conjunto de temas que hay que abordar, y en esto hay muchos ministerios que tienen que estar trabajando y muchas autoridades departamentales que tienen que estar trabajando en forma unida para poder dar respuesta a lo que hoy nos pasa en el ámbito de siniestros de tránsito. Nosotros no podemos permitir como sociedad, y lo decimos claramente en la Fundación Gonzalo Rodríguez, que 391 personas hayan fallecido el año pasado. Y no digo casi 400, son 391 familias que perdieron a un ser querido que no está. No es casi 4, es el número exacto. En nombre de la ausencia, ese es el parte nombre de la campaña. Exacto, es parte de la campaña evitable, que presentamos.
Y, la mayoría de los casos. exacto. Y se naturaliza. Y no es natural que alguien salga de su casa y no vuelva porque falleció en un siniestro de tránsito. No es natural. Son cosas evitables y es, de alguna forma, responsabilidad de todos los actores. De todos, somos todos, de todos como ciudadano, como quien transita diariamente de un punto a otro, pero también a nivel de la política pública. Esa política pública que tiene que estar a disposición del ciudadano, que tiene que velar por ese cuidado del ciudadano. Es muy importante eso y en ese trabajo integral que se pueda generar. Creo que eso es parte del nombre de la ausencia que tú mencionabas. Son ausencias que van más allá de la persona que ya no está, ¿no? Son ausencias por no presencia de los brazos que tiene que presentarse también. En la presentación que realizamos de la campaña estaba Álvaro Delgado y fue realmente muy importante para nosotros su presencia, al igual que la presencia del presidente de UNACEF, pero Álvaro Delgado compartió su experiencia en ese momento por el siniestro que tuvo su amigo y chofer hace unos meses atrás, en el cual perdió la vida. Y fue realmente, yo creo que él puso de alguna forma su experiencia arriba de la mesa y mostró lo sensible que es el tema para cada uno, ¿no? Porque aparte a 2 o 3 personas de distancia, si nosotros pensamos, esa ausencia tiene nombre. Cada uno le puede poner un nombre. Y son temas que no se hablan, son temas que tal vez como el suicidio, como otros tipos de temas que cuesta naturalizarlos o que cuesta dejarlos de naturalizar. La pregunta es verdad, no se habla de los siniestros de tránsito desde la perspectiva de todo lo que podemos hacer para evitarlo. Porque damos por sentado que no podemos educarnos en esta área. ¿Es eso? ¿No nos tenemos fe como para poder revertir esos números? Lo más difícil del ser humano en realidad es la percepción de riesgo. Todos creemos que estas cosas no nos van a pasar. Y yo estoy hablando acá y estoy seguro que si le pregunto a cada uno de ustedes, ustedes piensan en volver a su casa y piensan que estas cosas le pasan a otros. ¿Ah? Y no les pasan a otros. ¿Ah? Tú hablabas con la red de víctimas recién y ellos tienen historias que realmente son terribles en realidad y que sobre todo son terribles porque son evitables. Entonces, yo a veces cuando uno habla de un departamento, de otro, y que habla de hay X cantidad o X cantidad de fallecidos, los números no son que no fieles. importa, exacto. Claro. Tú decís, ese gobernante entiende a veces que esa vida es parte de su responsabilidad, de la decisión que tomó en la política para su departamento, que algunas cosas pasen o dejen de pasar. Es fuerte entender que todos estamos comprometidos en este tema. Sí. Igualmente siempre va a haber el espacio de la libertad personal que hace que tomes más, tomes menos, manejes con más o con menos precaución. Claro, pero si vos tenés intendencias que durante más de 10 años se negaron a controlar el uso del casco, siendo aprobado como ley nacional para cumplir una campaña electoral, creo que ahí hay una responsabilidad directa sobre lo que pasa en tu departamento. Afortunadamente, o una falta de situación que se fiscalización revirtió en estos últimos meses. Sin duda, pero digo, más allá de que en el mejor de los escenarios pudiéramos tener todos los recursos dispuestos, ¿no? Disponibles, para que exista la fiscalización del caso, para que todo, igualmente siempre va a estar. Pero los mensajes que vos das a nivel de gobierno también inciden sobre las conductas personales y sobre la percepción del riesgo que tú hablabas. En ese sentido, yo tengo una pregunta que, bueno, antes de que tú llegaras mencionábamos lo que había sido el otro fin de semana en Canelones, donde el alcohol está presente en la mayoría de los siniestros, algunos fatales, otros de mucha gravedad. La discusión del proyecto de ley de revertirlo del cero alcohol, ¿incidió sobre la percepción de riesgo respecto al consumo? ¿Se puede medir eso? Más allá de que no haya sido ley. Exacto. Hoy no hay ningún estudio que pueda avalar esa afirmación. Esa es la realidad. Lo que existió en Uruguay fue una discusión en el ámbito público, ni siquiera fue una discusión en el ámbito legislativo. Eso también es importante. Uruguay, yendo a las cosas que son ejemplos o deja de ser ejemplos en este tema de alcohol cero, de cómo fue
digamos, implementada la ley de alcohol cero, es ejemplo hoy para muchos países de la región, en realidad, que se están apoyando sobre cómo fue implementada esa norma y cómo fue acatada también a nivel de la población. Nosotros realizamos junto con OPS, con la representación de Uruguay de OPS-OMS aquí en el país, un estudio el año pasado respecto al caso Uruguay, respecto al alcohol cero, porque entendimos que para poder hablar sobre el tema teníamos que tener evidencia científica que nos permitiera hablar con propiedad del tema, ¿no? Y se llegó a la conclusión, en realidad, que si bien en registros a nivel de UNACEB, que es quien lleva el rector, digamos, de la unidad de la seguridad vial en el país, hay un registro de un 7% de consumo en siniestros de tránsito, eso también está visto como un subregistro, porque hay muchos casos que no se puede evidenciar si llevaba o no alcohol en sangre, en el caso concreto aquellos que fallecen en el momento del siniestro, ¿no? Entonces, allí hay mucho por hacer. Igualmente, no debería de ese tipo de discusión empañar lo que se ha avanzado como país en el tema del no consumo. El no consumo para el conducir. Después cada uno, volvemos a la libertad, es libre. Cada uno puede consumir la sustancia que entienda necesario como entienda necesario. Sí. Eso es parte de sus libertades personales. Pero si voy a consumir alcohol, no manejo. Ese es el mensaje que a todos debemos dar. Bien, no quedamos cortos en qué se fiscaliza porque se insiste mucho con el alcohol, pero sabemos de que nuestros sentidos se ven inhibidos por un montón de otras sustancias, empezando hasta por fármacos, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Y eso no se avanza? Y bueno, ahí tenemos como, de nuevo, como sociedad un camino para recorrer que nos lleve a ser más efectivos en ese tipo de fiscalizaciones, sin lugar a dudas. Hay muchas sustancias que se consumen que alteran los sentidos, conclusiones se ven reflejadas a la hora del manejo. Y eso es evidencia. El tema muchas veces es la irresponsabilidad de no darse cuenta uno porque una vez se dice, bueno, no sé, no importa, manejo igual, ¿no? Medio Rivotril, no importa, ponele. Sí. No me hace nada. El no me hace nada, así como no me hace nada un vaso, medio, no importa, es esa concepción de que estoy pensando solo en mí, pero no en el otro. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Como yo quiero creer, o en la Fundación Gonzalo Rodríguez queremos creer que no todo va por lo que le pasa a uno, sino que tenemos que mirar para el costado. Tenemos que entender que lo que yo decido muchas veces incide en el otro. Y que tal vez si yo salgo con medio Rivotril, puedo incidir en que haya otro que pierda su vida por responsabilidad. O que por mi medio Rivotril no tenga la agilidad suficiente para reaccionar cuando viene un imprudente de frente, ¿no? Es eso, porque lo que te disminuye son los sentidos. Pobre Rivotril, no es culpa de Rivotril. Pero no, de cualquier sustancia. Quiero aprovechar, María José, tu presencia, porque a propósito de un comentario que hizo Alfredo, con relación a lo que llamamos libreta, la licencia, el permiso de conducir, parto de un axioma que puede estar equivocado y me gustaría conocer la opinión de la Fundación, y es, yo, a pesar de que las exigencias conforme ha pasado el tiempo han aumentado, sigo teniendo la idea que en nuestro país obtener el permiso de conducir resulta aún demasiado fácil, demasiado sencillo. Y si bien, por supuesto, el gran problema no hay que erradicarlo ahí, me parece que puede ser un factor de insumo, un vector que incida fuertemente. Y la otra cosa, aprovechando tu visita, es... Sabido es que a propósito de la seguridad vial, también está la seguridad de los propios vehículos que manejamos, que conducimos, ¿verdad? Y siento que en ese aspecto, según información que es bastante pública, en Uruguay se puede comprar, se puede vender un automóvil que desde la perspectiva de las exigencias de seguridad no se puede vender ni comprar en otro país. Y siento que también sobre ese aspecto nunca le ponemos el cascabel al gato. Sí, por eso creo que cuando hablamos de esta cuestión que es del sistema seguro, ¿no? Y de que tenemos que ver todo lo que lleva y rodea la seguridad vial, entran por un lado lo que son las licencias y cómo es el mecanismo de otorgamiento de las mismas y los niveles de exigencia. A nivel país, en realidad, si comparamos con algunos otros, según todo con quien nos comparemos. Bueno, pero hay que compararse con el mejor de la clase siempre, ¿no? Si vamos al mejor de la clase, tenemos bastante por avanzar. Y el Congreso de Intendentes creo que en esto está articulando
para dar esos pasos. O sea, ahí hay como una buena señal que creo que nos va a ayudar en este tema. Pero por otro lado, tenemos también que tener en cuenta que el foco también debería estar en las primeras licencias, porque en realidad la falta de experiencia en la conducción también hace a un factor de riesgo. Y recordemos, volvíamos hace un ratito hablábamos de cifras, 391 fallecidos en el año pasado, la mayoría conductores de motocicletas, ocupantes de motocicletas, la mayoría hombres, la mayoría jóvenes. Entonces, creo que ahí tenemos mucho por trabajar en lo que tiene que ver con esto de la emisión de licencias y sobre todo en el expertise práctico que muchas veces tienen estos primeros conductores. Todos fuimos en algún momento primeros conductores, o sea, acá no hay nadie que nació sabiendo, pero hay un doble factor de exposición de riesgo en el tema. Naciones Unidas habla de que la población de riesgo la divide como en niños, jóvenes, tercera edad por otro lado, y después por tipo de usuario en ciclistas, motociclistas y peatones. Uruguay claramente tiene arriba los motociclistas, después vienen los peatones y como tercer punto los ciclistas, pero con unas diferencias en porcentaje que son muy altas. Tenemos que generar un estudio, un análisis que nos lleve a entender qué nos pasa también como sociedad en este tema. Nosotros hicimos hace unos años, pocos años, un estudio en 45 ciudades de Latinoamérica respecto a la conducción de motocicletas y cómo accedían los jóvenes y bueno, y también cómo circulaban niños en el tema de motocicletas. Y una de las cosas que se elige la moto es porque es más rápida y porque es más barata. Y eso se repite en nuestro país, en los 19 departamentos, pero se repite desde Colombia hasta Tierra del Fuego. O sea, es una constante en los distintos países. Entonces, creo que... Pero digo, eso no se va a modificar, no van a ser más caras ni más lentas. No, Entonces, pero podemos tener y acá vamos a lo que... Claro. Estás más expuesto por eso. Exacto, estás doblemente expuesto. Y sobre todo en el tema de, por ejemplo, quien trabaja con una moto como un delivery, ahí va, como fuente de trabajo, está doblemente expuesto, es doblemente vulnerable, porque no solo por ser motocicleta, sino por la cantidad de horas que están circulando. La presión de llegar. Sí. Ahí hay un desafío enorme por generar. Y respecto a los vehículos que tú comentabas, también acá creo que si lo miramos de la perspectiva de motos y de autos y de otros vehículos, tenemos grandes desafíos y eso es parte de lo que debe de alguna forma también estudiar el Ministerio de Industria para mejorar en estos ámbitos. Debemos de como país, nosotros no producimos. No producimos vehículos, no somos ni Argentina, ni Brasil, ni México. Nosotros recibimos y como país podemos poner las leyes que entendamos salvan la vida de nuestros ciudadanos. Ahora, hay información de que, por ejemplo, pensando en los fallecidos, en autos, correspondían a autos de los baratos, de los malos, de los con estándares de seguridad más bajos. Ahí va, eso, o por el contrario, o se mataban en mega camionetas. Tú tenés en los siniestros participación de múltiples vehículos, claro. En realidad. La realidad es que en siniestros que involucren vehículos de 4 ruedas, generalmente los vas a tener como hablábamos hoy. ¿Te acuerdas que tenías la jurisdicción departamental y lo que es la parte de las rutas nacionales? Generalmente están más asociados a imprudencias, a velocidades, al no cumplimiento de la norma y hay involucrados vehículos de ambos. Todo tipo. Exacto, no es que esté sectorizado para un tipo de vehículo. Lo que sí está claro que el vehículo que cumple con las normativas técnicas internacionales salva vida. Porque y el impacto no cae todo sobre tu cuerpo. Exacto, lo absorbe el propio vehículo. Lo absorbe el auto. Entonces, cuando lo absorbe te salva la vida. El habitáculo queda, y si ustedes lo ven en algunos siniestros, se van a dar cuenta, es prender la tele, no tiene mucho más que eso, se ve como el habitáculo queda reducido y el resto del vehículo absorbe el impacto. Hay claramente... Lo que a mí me resulta difícil de entender es cómo un vehículo
que no puede ser ni comprado ni vendido en otro país, acá sí. Es como que dijeras es un uno de los grandes medicamento que le hace daño a otros, aquí en Uruguay no. Es una cosa difícil de entender con paz. Bueno, Alejandro, a buen entendedor quedaron muchas exacto, cosas claras tenemos hoy, me desafío parece. Para el 2030, la Agenda 2030, que se genere esa política de Estado que a 10 años, con una visión integral de la seguridad vial, donde se integren, entre otros temas, lo que es la seguridad vehicular, sin lugar a dudas, pero también la seguridad de infraestructura, porque las infraestructuras salvan vida y ahora tenemos un plan muy bueno de infraestructura que el Ministerio de Transporte está abordando, que tiene que tener esa visión. Igual que trabajar en la reducción de velocidades o en lo que tiene que ver a la atención post-siniestro. Hay mucho, sin lugar a dudas, para hacer. Muy bien, María José Pesano, entonces directora ejecutiva de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu información. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya venimos. ¿Ya probaste los jugos